Pech más Natalia y Beltrán Yerber Roxana, pertenecientes a la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo en la Universidad Autónoma de Campeche. Presentan el tema de hipersensibilidad. Para la unidad de aprendizaje de Inmunología Aplicada, Grupo A. El sistema inmunológico es necesario para defender al huésped contra las infecciones. Sin embargo, las propias respuestas inmunitarias son capaces de causar lesiones y enfermedades en los tejidos. Las reacciones inmunitarias nocivas o patológicas se denominan reacciones de hipersensibilidad. Una respuesta inmune a un antígeno puede dar como resultado una sensibilidad al desafío con ese antígeno y, por lo tanto, la hipersensibilidad es un reflejo de las respuestas inmunes excesivas o aberrantes. La clasificación de la hipersensibilidad se divide en 4 subtipos según la forma de la respuesta inmune y el mecanismo efector responsable de la lesión celular y tisular. El tipo 1 es la inmediata o mediada por inmunoglobulina E, y la tipo 2, que es la citotóxica o mediada por la inmunoglobulina G y M. Y la tipo 3, que es mediada por inmunocomplejos. Y la tipo 4, que es de hipersensibilidad de tipo retardado o mediada por células T. La hipersensibilidad de tipo 1 es un tipo de respuesta que se presenta en forma aguda y con frecuencia desencadena anafilaxia. Está mediada por la inmunoglobulina E y en ocasiones por inmunoglobulina G4. Las inmunoglobulinas efectoras se unen a los receptores específicos en las superficies de los mastocitos y basófilos, que descargan mediadores inflamatorios implicados en las reacciones de hipersensibilidad. Hipersensibilidad de tipo 2 o hipersensibilidad citotóxica, la cual tiene un mecanismo de acción por parte de las inmunoglobulinas G y M, las cuales pueden haberse producido por resultado de una respuesta inmunitaria normal o pueden ser autoanticuerpos. Estos anticuerpos, al interactuar con los antígenos, pueden causar diferentes mecanismos de lesión mediada por anticuerpos. El primer mecanismo consiste en que los anticuerpos pueden opsonizar las células o activar el sistema de complemento, lo cual induce a la formación de proteínas del complemento que a su vez opsonizan las células, las cuales son fagocitadas y destruidas por los fagocitos que expresan receptores para las porciones Fc de los anticuerpos y receptores para las proteínas del complemento. El segundo mecanismo consiste en que los neutrófilos y macrófagos son atraídos y unidos a los anticuerpos depositados en los tejidos o unidos a las proteínas del complemento mediante los receptores Fc y del complemento, lo cual activa a los neutrófilos y macrófagos que ocasionan las lesiones en el tejido. El tercer mecanismo consiste en las reacciones de hipersensibilidad antirreceptor, en el cual los anticuerpos son dirigidos contra los receptores de la superficie celular. La hipersensibilidad tipo 3 se caracteriza por la producción de inmunocomplejos, los cuales son un complejo multimolecular que se forma cuando hay unión de anticuerpos con antígenos específicos. Los inmunocomplejos se depositan en los tejidos provocando lesiones, específicamente activando el complemento provocando la migración leucocitaria y la liberación de factores que provocan la inflamación aguda. La hipersensibilidad tipo 4, denominada también hipersensibilidad retardada, tiene un mecanismo de acción por parte de los linfocitos T ayudadores y los linfocitos T citotóxicos. El proceso de sensibilización consiste en el reconocimiento inicial y la presentación del antígeno por las células presentadoras de antígeno junto con las moléculas de clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. Esto induce a la diferenciación de linfocitos T a células T helper 1 que liberan citocinas implicadas en el desarrollo de la hipersensibilidad.
En un periodo de 1 a 2 semanas de la respuesta inmune, este elimina el antígeno. En un segundo contacto con el antígeno, las células T de memoria lo reconocen e inician los eventos propios de una hipersensibilidad tardía. Presentamos la esclerosis múltiple como ejemplo de una hipersensibilidad de tipo 4. Esta es una enfermedad neurológica crónica de naturaleza inflamatoria que se caracteriza por el desarrollo de lesiones desmielinizantes y de daño axonal en el sistema nervioso central. Es una de las principales causas de discapacidad neurológica de origen no traumático en adultos jóvenes, principalmente en mujeres. Se desconoce la causa de la enfermedad, aunque se sabe que su desarrollo se asocia a una combinación de factores genéticos que predisponen a padecer la enfermedad y también de factores ambientales e infecciosos que favorecen la aparición de esta misma. Su desarrollo o agravamiento se ha implicado a la existencia de una permeabilidad intestinal aumentada o intestino permeable que permite el paso incontrolado de sustancias a la sangre, ya sea de virus, de bacterias, toxinas, alimentos no digeridos, entre otros, y puede provocar la respuesta anormal del sistema inmunitario. Los factores más potentes que provocan esta excesiva permeabilidad son ciertas bacterias intestinales y el gluten en cualquier persona que lo pueda ingerir. En la periferia, las células T se activan mediante péptidos expresados por las células presentando un antígeno. En la esclerosis múltiple se cree que estos péptidos tienen la estructura molecular de algunos antígenos del sistema nervioso central y las células activadas experimentan una serie de cambios que se traducen en la expresión de moléculas de adhesión y enzimas proteolíticas que favorecen su adhesión a la lámina basal de los capilares cerebrales y su paso a través de la barrera hematoencefálica. La extravasación de las células T al parénquima cerebral es seguida por una reactivación por astrocitos y células de la glía que ahora presentan antígenos al sistema nervioso central. Esta segunda reactivación desencadena una nueva cascada de procesos inflamatorios con excreción de numerosas citocinas, quimosinas y otras moléculas como óxido nítrico, glutamato y radicales libres que al difundir al capilar actúan manteniendo el proceso y dañando la mielina, los oligodendrocitos y las neuronas. Podemos observar que las células de helper 1 son las principales responsables de la patogénesis de la esclerosis múltiple. Y las células presentadoras de antígeno activan las subpoblaciones de células de helper 1 con la subsiguiente secreción de citoquinas proinflamatorias tales como interleucina 1, interferón gamma, TNF, que es el factor de necrosis tumoral. Estos factores promocionan la migración de diversas estirpes de células inmunitarias a través del endotelio vascular cerebral al interior del tejido nervioso. Al proceso de desmielinización, que es la causa de la grave sintomatología de la esclerosis múltiple, no solo contribuye subpoblaciones de células T y B, sino también monocitos y macrófagos. Tenemos que como aportación de los científicos Jelcic y sus colegas reportan que las células B del sistema inmunológico presentes en el torrente sanguíneo producen una proteína llamada RAS-GRP2. Estas células utilizan una proteína llamada HLA para presentar un fragmento peptídico, en este caso un antígeno de esta molécula RAS-GRP2 en su superficie celular, y dice que si este antígeno es reconocido por el receptor de células T, esta reacción conduce a la proliferación de ambos tipos celulares, linfocitos T y B, un fenómeno que los autores llaman como autoproliferación. Su evidencia indica que estas células autoproliferativas pueden, por una ruta desconocida, cruzar la barrera hematoencefálica para entrar en el cerebro. Y se cree que también que estas RAS
GRP2 también se encuentra en el tejido cerebral, y si las neuronas u otras células cerebrales expresan este mismo gen, esto podría desencadenar que las células T que se infiltran en el cerebro orquesten un ataque autoinmune, produciendo mediadores inflamatorios. Por ejemplo, la producción de proteínas interferón gamma por células T activadas podrían estimular a los macrófagos del sistema inmunológico, que son conocidos por atacar la estructura de la vaina de mielina que protege las fibras nerviosas, y que por la función neuronal, esto a su vez podría conducir al desarrollo de la esclerosis múltiple. Podemos decir que un macrófago va a presentarse a un linfocito T helper, y esta, dependiendo con qué citocina se aparee o se reconozca, vamos a decir si va a presentarse como linfocito B, T, macrófago, monocito o célula dendrítica, la cual va a tener una capilaridad extrema para poder atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al tejido nervioso para producir la destrucción de la mielina de nuestros axones para poder presentar la enfermedad como tal. La célula autorreactiva T helper 1 va a estimular la producción de citocinas proinflamatorias a nivel sistémico, como el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interferón gamma, capaces de inducir la expresión de moléculas de adhesión endotelial como la E-selectina, L-selectina, molécula de adhesión intracelular, así como de moléculas de adhesión vascular que se adhieren a la barrera hematoencefálica, favoreciendo la permeabilidad celular a través de esta. El ingreso de las células T helper 1 al sistema nervioso central es facilitado por la liberación de metaloproteasas involucradas en la ruptura proteólica de la matriz extracelular de la barrera hematoencefálica, y dentro del sistema nervioso central los linfocitos T helper 1 liberan citocinas proinflamatorias, como ya dijimos, el TNT alfa, la interleucina 1, 6, 2, interferón gamma también. Y la unión de la célula T helper 1 con la célula presentadora antígeno de la microglia de las células de la HLA clase 2 del antígeno forman el complejo trimolecular. La inflamación va a producir un daño en las vainas de mielina de los oligodendrocitos en el cerebro y de la médula espinal, y esto, dependiendo de la cronicidad, va a conducir a la gliólisis neuronal, y la pérdida de oligodendrocitos mediada por citocinas se asocia de manera importante con pérdida de función axonal en pacientes, además de las citocinas producidas por T helper 1 como TNF-alfa y la interleucina 17, citocina 17, participa también la inflamación del sistema nervioso central en esta enfermedad.